quedado en la anterior clase hablando de las imágenes de satélite, ¿verdad? Y de teledetección. Ya, entonces hemos quedado en las firmas espectrales, ¿no? Todo esto, toda esa parte introductoria ha sido para que ustedes puedan ver la potencia que tiene el uso de imágenes de satélite cuando analizamos fenómenos que pasan sobre la superficie de la Tierra. Les había comentado, recapitulando un poquito, que nuestros ojos, que al final sirven o fungen como les digo, como sensores de detección, solamente pueden ver esta parte muy pequeña del espectro electromagnético, ¿verdad? Solamente esta partecita muy pequeña. Entonces, la teledetección me permite ver más allá de lo que mis ojos pueden ver. Me permiten ver toda esta parte del infrarrojo, sobre todo, a partir del cual podemos tener mucha más información, podemos hacer monitoreo ambiental y demás. Otra cosa que les decía, hace unos años la clave era tener una imagen de satélite, o sea, lo más importante era todo un logro, una hazaña descargar una imagen de satélite. Pero con el avance de la tecnología, ahora ya podemos descargar imágenes de satélite de manera muy sencilla. ¿Y dónde está como les digo, el valor agregado? Justamente la aplicación, los resultados que podemos obtener a partir de las imágenes de satélite. Y se van a dar cuenta que estas imágenes son como que una de las fuentes principales de información cuando nosotros queremos hacer análisis de fenómenos ambientales, monitoreo ambiental, vale decir inundaciones, cambios de uso de suelo, análisis de vegetación, de incendios forestales, o sea, es una de las principales herramientas que tenemos, ¿ya? Entonces, cuando ustedes, ya terminando esta parte de las imágenes de satélite, que esto ya lo habíamos visto, vamos a distinguir dos conceptos importantes, ¿ya? Lo que son las plataformas y lo que son los sensores. Las plataformas son justamente esos artefactos, los equipos que transportan los sensores. Los sensores son los instrumentos que captan la energía. Estas plataformas pueden ser satélites, como el satélite Landsat, Meteosat, Spot, etcétera. Pueden ser aviones, pueden ser helicópteros, o como les decía, pueden ser drones también, ¿ya? Pero son como el soporte. Es como la plataforma, es como el cuerpo humano. El cuerpo humano llegaría a ser analógicamente, ¿no?, como una plataforma. Y los sensores son esos justamente instrumentos que reúnen toda la tecnología necesaria para captar esa energía reflejada por los elementos de la superficie de la Tierra a grande distancia, ¿ya? Entonces, la combinación de ambos es lo que me va a dar justamente, como les digo, el resultado de qué imágenes de satélite y las características de las imágenes de satélite. Por ejemplo, el satélite Landsat 8 es la plataforma. Y a bordo del satélite Landsat 8 tenemos dos sensores, el satélite Landsat OLI y el sensor OLI y el sensor TIRS, ¿ya? Estos dos sensores, por ejemplo, este sensor que es el OLI, capta la radiación en 9 bandas, que yo ahorita les voy a explicar qué es, y el sensor TIRS capta información en 2 bandas, ¿ya? Por ejemplo, el satélite Sentinel-2 tiene solamente un sensor, que es el MSI. Estos satélites meteorológicos como el Meteosat tienen varios sensores y uno de esos sensores son los que captan por lo que les mostraba en la primera clase, que eran los focos de calor, ¿no? Entonces, toda esa información es gracias a estas plataformas y sensores. Sin embargo, les comento que la teledetección tiene dos componentes, tiene así como dos ramas. La teledetección activa y la teledetección pasiva. ¿En qué se diferencian estos dos? En el sensor, justamente. Acá, en la teledetección pasiva, mi fuente de información siempre va a ser el sol, ¿ya? En cambio, en la teledetección activa, el sensor es el que emite su propia energía y también la recoge. Hay dos formas de teledetección activa, las más conocidas, que es el radar, que es cuando el sensor es un radar que justamente emite energía y todo lo que rebota de esa energía la recoge en el mismo sensor. Y también tenemos el LIDAR, que es también otra tecnología, que es un sensor que manda rayos láser, que esa información igual choca con los elementos de la superficie de la Tierra y el mismo sensor es el que vuelve a recoger esos datos. Como resultado de esta forma de teledetección, por ejemplo, son las nubes de puntos, ¿ya? Entonces, ¿en qué se diferencian estos dos tipos de teledetección? Justamente en la fuente de energía. Ya saben, la pasiva siempre va a ser cuando la fuente de energía es el sol, y la activa es cuando el mismo sensor que está a borde del satélite, avión,
helicóptero, dron, lo que sea, es el que emite la energía y la vuelve a recoger. Cada uno de estos tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, ¿cuál es la gran ventaja de la teledetección pasiva? Que la cobertura normalmente de información, o sea, la franja de barrido, como les explico, el tamaño de la imagen satelital, digamos, es muy extensa. Ya, o sea, es grande, cubre varios kilómetros de superficie. En cambio, si por ejemplo utilizo un LIDAR que está al borde de un dron, va a ser mucho más pequeño. ¿Ya? Esa sería como una de las desventajas, digamos. Pero, ¿cuáles son las principales desventajas de la teledetección pasiva? Que justamente que en la noche no puedo tener información, porque obviamente el sol no me llega en la noche, ¿no ven? Por el movimiento de la Tierra y demás. Y en condiciones meteorológicas también se presenta un problema, porque las nubes, como hemos visto que la atmósfera, la composición de la atmósfera, por ende las nubes va a absorber esa energía y no va a permitir que la energía pase sobre la nube y recoja la información. Entonces puedo llegar a tener imágenes con bastante nubosidad que no me van a dar información. En cambio, los sensores activos, puedo tener información todo el tiempo, porque ya no dependo de algo externo como es el sol. Entonces puedo trabajar tanto en la mañana como en la noche. Y además, de igual manera, la parte meteorológica no es una complicación, porque por ejemplo, el LIDAR con el láser puede, entre comillas, traspasar las nubes, porque me va a llegar a cualquier elemento de la superficie de la Tierra y también va a recoger la información. Entonces, ya no es una limitante, ¿no? Entonces, son los dos tipos de teledetección. El producto estrella, especialmente desde la teledetección activa, entonces, llegaría a ser la imagen digital. Esta imagen digital, como ya les había comentado, es una matriz que tiene X y Y columnas. Es información de tipo raster, ¿ya? Donde la unidad mínima de información está en el píxel, ¿ya? Y normalmente en cada uno de estos píxeles hay un número, que se lo conoce como el nivel digital o número digital. Y este número, ¿qué representa? Puede representar radiancia, puede representar reflectividad, emisividad cuando hablamos de temperatura. O sea, este valor numérico es el que me va a representar alguna característica física, ¿ya? Entonces, el conjunto de estos números y demás van a ser a mi imagen de satélite. O también estos valores o números digitales pueden ser resultado de algún análisis que yo haga con esas imágenes de satélite. Por ejemplo, yo puedo decir que todo lo que yo ponga en 1 va a ser cuerpo de agua. Si yo tengo aquí 1, 1, 1, 1, me estaría mostrando que esto es un cuerpo de agua. Que le voy a poner un código 2 a todo lo que es vegetación. Entonces, si se me genera esto en una imagen de satélite, ya sería una imagen procesada. Ese proceso se llama clasificación de imágenes satelitales. Ya, pero lo importante es de que se entienda de que cada píxel tiene un número y ese número representa algo, ¿ya? Que normalmente es la reflectividad de los elementos de la superficie de la Tierra por sus características físico-químicas que cada elemento tiene, como les he mostrado en la anterior clase cuando hablábamos de las firmas espectrales. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos nosotros de imágenes de satélite, tenemos que considerar 4 conceptos importantes, y en los 4 hablamos de resolución, ¿ya? Para tomar una decisión de elegir qué imagen de satélite yo voy a utilizar, necesito considerar las 4 resoluciones que yo puedo tener en una imagen de satélite. Ya son 4, no puedo obviar la una de la otra. Vamos a empezar con una de las más sencillas de entender, que es la resolución espacial. En facilito, ¿qué es la resolución espacial? Primero, es el tamaño del píxel, y ese tamaño de píxel es el que representa la longitud del lado del píxel sobre el terreno. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo tengo una casa que tiene un ancho y largo de 20 metros por 20 metros, si tengo un tamaño de píxel, o sea, una imagen que tiene una resolución espacial de 30 metros, como es el Landsat, yo voy a poder distinguir esa casa. No voy a poder distinguir esa casa, porque se dan cuenta que la casa es mucho más chiquitita. Entonces, con mi tamaño de píxel es mucho más grande, o sea, no la voy a poder ver en detalle. Les voy a mostrar grafiquitos para que me entiendan mejor. Ya, por ejemplo, esta es una imagen que tiene una resolución de 80 por 80 metros. ¿Qué significa este 80 por 80 metros? Que este lado del píxel mide 80 metros, este lado del píxel mide 80 metros, y el máximo detalle que van a poder captar es en 80 metros. O sea, rangos, detalles más finos del terreno no se va a poder detectar. Esto se le considera una resolución espacial baja,
¿ya? Porque en un píxel de 80 por 80 metros no voy a poder pillar mucho detalle. Si yo lo reduzco a esa mitad, esa resolución espacial, por ejemplo, de 40 por 40, que cada lado del píxel mide 40 metros y por ende voy a poder captar elementos que tengan ese rango de distancia, fíjense que ya puedo ver algo más de detalle. Aún no es suficiente. Si me paso otra imagen que tiene una resolución de 20 por 20, fíjense que los pixelitos son más pequeños. Por ende, yo puedo ver más detalle de la escena que me están mostrando. Paso a esta imagen que tiene una resolución espacial de 10 por 10 metros. Cada píxel mide 10 metros. Fíjense que ya veo muchísimo más detalle. Ya puedo distinguir más o menos de qué se trata. Si el tamaño del píxel es aún más pequeño, de 5 por 5 metros, fíjense que yo ya puedo ver que esto representa un puerto. Lo mismo, fíjense esta resolución que es mucho más alta, porque el tamaño de píxel es más pequeño y por ende tengo más detalle, ya puedo distinguir más qué es lo que estoy apreciando en esta imagen. Y fíjense en esta la imagen A, que esta imagen tiene una resolución de 0,5 por 0,5 metros, o sea, submétrica. Se dan cuenta que el detalle que puedo observar en esta imagen es mucho mejor. ¿Ya? Y por eso estaba esta imagen, ¿no? Porque esa área que yo puedo captar también depende de la altura a la que estén los satélites, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la relación? Mientras más alta sea la resolución espacial, voy a tener mucho más detalle y por ende el tamaño del píxel va a ser más pequeño. Lo mismo que pasa con nuestras cámaras, ¿no? de los celulares. Hablamos aquí de megapíxeles y demás, que son píxeles mucho más pequeñitos. Pero acuérdense que estos satélites están a kilómetros de distancia. Entonces, cuando ustedes tengan que elegir una imagen de satelital, una de las resoluciones que tienen que considerar es justamente la resolución espacial. ¿Ya? Pero no es la única, tienen que considerar las otras más que ya vamos a ver. Y esto también, ¿en qué va a estar función? A lo que hablábamos en la anterior clase, en función a la escala. Si yo necesito representar algún fenómeno en una escala 1/5000, hay una formulita matemática que me dice cuál es el tamaño mínimo de píxel de la imagen satelital que yo necesito para generar esa información a escala 1/5000. Si necesito información 100.000, de igual manera, hay una fórmula que me permite decir, para generar esta cartografía me basta unos píxeles de 20 por 20, por ejemplo. Entonces es un criterio de selección de qué imagen de satélite voy a utilizar. Como les digo, la resolución espacial es una de las más fáciles de entender. Aquí hay algunos ejemplos. El satélite Landsat 7, por ejemplo, ya con su sensor ETM+, fíjense que tiene una resolución espacial de 30 metros. Este mismo satélite tiene otra banda, que es el pancromático, que ya les voy a explicar qué es. Esa tiene una resolución espacial de 15 metros, o sea, tiene mejor resolución espacial. Que quiere decir que los tamañitos de píxel son más pequeños y por ende puedo ver más detalle. Tengo aquí los satélites meteorológicos, lo que les decía, como el NOAA, con su sensor, el ABHRR. Fíjense cuántos son sus resoluciones espaciales. 1.1 kilómetros y 4 kilómetros. O sea, los tamaños del píxel son enormes. No puedo ver detalle de lo que hay sobre la superficie de la Tierra, porque el objetivo de los satélites meteorológicos es justamente analizar el tiempo meteorológico, ¿no? Las nubes, el comportamiento de las nubes, si se forma algún tipo de tormenta, etcétera. Entonces, con este tipo de píxel, este tamaño de píxel es suficiente para realizar este tipo de análisis. Como les digo, no es que sea malo, sino que para su objetivo, este tamaño de píxel es excelente. Lo que les mostraba también en la primera clase, tanto en la plataforma del FIRMS como el del SIMB, donde se muestran focos de calor. Ahí me muestra focos de calor más o menos en esta distancia, de 1 kilómetro por 1 kilómetro aproximadamente. Entonces, a eso se refiere la resolución espacial. Y tengo aquí satélites que ya son de paga, como el ICONOS y el QuickBird, que fíjense que sus resoluciones espaciales son mucho menores o mucho mayores. ¿Por qué? Porque el tamaño de píxel es más pequeñito. Llega al metro, 4 metros, 2.5 metros. ¿Ya? Entonces, si ustedes quisieran hacer, por ejemplo, un análisis de crecimiento de áreas urbanas, por decirles así, es mejor buscar imágenes con alta resolución espacial. Pero si van a hacer, por ejemplo, un análisis así de fenómenos grandes como cultivos, cambios de uso y demás, quizás con un satélite de 15 metros, de 30 metros sea suficiente, porque la unidad de análisis no va a ser tan pequeña, ¿ya? A eso se refiere la resolución espacial, y es bien importante, como les decía, considerar
esta resolución porque justamente me condiciona lo que les mencionaba, la escala a la que yo quiero realizar los análisis y a la que también quiero generar la cartografía final. Y tengo que considerar que ese mi tamaño de píxel se adecue a la tarea que quiero realizar. Lo que les decía, si vamos a analizar, por ejemplo, el deshielo de un glaciar, ¿ustedes creen que sea muy necesario tener así píxeles de metro o submétrico? Pues no tanto, porque el glaciar cubre harta superficie y no me va a representar mucho. Puedo utilizar satélites con resolución media como de 10 metros, 15 metros, 30 metros. Tengo que considerar también el costo. ¿Por qué? Porque esos satélites que tienen mayor tamaño de píxel, o sea, una mejor resolución espacial, tienen precio, o tienen costo, perdón. Entonces, hay que ver si dentro del presupuesto del proyecto está justamente este gasto, ¿no? Costo de procesamiento, de igual manera, hay que ver el problema que están pasando, ¿no? Si tengo muchas imágenes, cómo voy a procesar, si necesito un servidor extra para procesar, si voy a ir al Google Earth Engine para procesar, o sea, tengo que considerar el costo de almacenamiento, lo propio, tal vez necesita comprar un tera extra para guardar mis imágenes. Tengo que ver la compatibilidad con otros datos que se tienen que utilizar. ¿Qué tal si yo voy a utilizar datos de campo y con un tamaño de píxel bastante grande, tal vez no me ayude tanto a hacer un análisis? Tengo que identificar qué entidades quiero detectar. Lo que les mencionaba, si quiero detectar un glaciar, puedo utilizar tamaños de píxel no muy pequeños, pero si quiero detectar cosas más pequeñas como infraestructuras, ahí ya tendría que buscar mejor resolución espacial en las imágenes. Ella está relacionado lógicamente con el último punto, que es la escala espacial a la que ocurren los fenómenos a detectar. ¿Ya? Entonces, después de haber entendido esta resolución, que es la primera, vamos a irnos a la resolución radiométrica. Esta resolución es un poquito más complicada de entender, pero es la que me mide la sensibilidad del sensor. Es decir, la que me permite discriminar detalles entre variaciones de radiación que capta el sensor. ¿Ya? ¿Cómo mido esta resolución? Si la resolución espacial la mido en metros normalmente, que es el tamaño del píxel, esta resolución radiométrica la mido en bits. ¿Ya? Estos bits me van a representar el número en una escala de grises, de esa sensibilidad del sensor que el sensor tiene para captar la información. Si yo les digo, por ejemplo, de que de que una imagen tiene una resolución de 1 bit, que casi no hay, esto me está diciendo que tiene este sensor una sensibilidad para captar la información en 2 niveles de grises, blanco y negro. Si les digo en 2 bits, normalmente es 2 elevado a la 2, entonces sería 4. Entonces, si una imagen tiene una resolución radiométrica de 2 bits, quiere decir que tiene 4 valores para discriminar justamente la información. Los más comunes eran antes los de 8 bits, que es 2 elevado a la 8, que es 256, que quiere decir que tengo 256 niveles de grises en las que yo puedo discriminar cambios en esa información. Lo que ahora está más común son las imágenes que tienen 12 bits de resolución radiométrica y 16 bits de resolución. Y entonces ahí tienen ya 4096, por ejemplo, niveles digitales o niveles de grises para poder representar la información. Ahora se les muestro visualmente a qué se refiere esta resolución. Estamos viendo esta parte de esta imagen, ¿ya? Si yo tuviera una imagen de 2 bits, fíjense que veo prácticamente un blanco y negro, ¿ya? O sea, no tengo, de 2 bits, tiene 4 valores de grises, entonces veo blanco, negro, un gris oscuro y un gris claro. Ya, entonces solamente tengo esa cantidad de discriminación de la información que tengo. Si ya tengo una imagen de 5 bits, ya tengo 2 elevado a las 5 valores de grises para representar la información. Entonces eso ya es más interesante. Si tengo más bits, fíjense que yo voy a poder ver muchos más detalles, ¿ya? Entonces ¿cómo les digo? ¿Cuál es la relación? Que mientras más cantidad de bits yo tenga en mi imagen satelital, mi resolución radiométrica va a ser más alta y por ende voy a poder ver más detalles, ¿ya? Y listo. Con eso terminamos la resolución radiométrica. Que como les digo, últimamente las imágenes tienen 8, 12, 16 bits y con eso créanme que es suficiente. No hay mucho problema con la resolución radiométrica. Esta es la resolución espectral, ¿ya? Por eso era importante hablar al principio del espectro electromagnético, justamente. ¿Por qué? Porque la resolución espectral
Se refiere a la capacidad que tiene el sensor de capturar información en diferentes bandas del espectro electromagnético, ¿ya? Si la resolución espacial se mide en metros, la resolución radiométrica se mide en bits, la resolución espectral se va a medir en el número y el tamaño de esas regiones espectrales en las que el sensor almacena los datos. ¿Cuándo se considera una resolución espectral alta? Cuando tengo muchas bandas estrechas y numerosas y por ende esa firma espectral que les había mostrado es mucho más detallada y yo puedo hacer un análisis mucho mejor de esa firma espectral. Acá les tengo unos ejemplos. Estas son las imágenes que normalmente nosotros captamos con nuestros celulares, lo que nuestros ojos ven, que son las imágenes a color, o las imágenes conocidas como RGB. ¿Qué es RGB? Red, Green, Blue, rojo, verde y azul, ya que, ¿se acuerdan? Forma parte del espectro electromagnético. Entonces, las que tienen información en estas tres bandas, en el Red, Green, Blue, se las considera imágenes normales, en RGB visibles, o sea, lo que nuestros ojos pueden ver y punto. Sin embargo, yo puedo tener acá imágenes multiespectrales. ¿Qué quiere decir? Que tengo no solamente en estos tres canales información, tengo en el azul, tengo en el verde, tengo en el rojo, en el infrarrojo cercano, en el infrarrojo de onda corta, en el infrarrojo de onda media. Entonces, ya tengo más de tres bandas y por ende tengo una mejor resolución espectral. Y es una resolución multiespectral. Y estas son las que son utilizadas para el monitoreo de fenómenos ambientales y elementos de la superficie de la Tierra, de observación de la Tierra se llaman este tipo de imágenes. Y hay otro tipo de imágenes que son las hiperespectrales. ¿Cuáles son las características de estas? Que son cientos de bandas, pero que están en regiones bien chiquititas del espectro electromagnético. Por ende, puedo captar muchísimo más detalle, ¿ya? Y aquí les doy un ejemplo. Por ejemplo, este es el espectro electromagnético, acuérdense, ¿ya? Este es el visible, que va desde los 400 nanómetros aproximadamente hasta el rojo, que son los 700 nanómetros. Después se va al infrarrojo cercano y después se va, bueno, al infrarrojo medio y demás. Esta es una firma espectral, por ejemplo, esta es la firma espectral de la vegetación, lo que habíamos visto en la anterior clase, que refleja un poco en el verde y refleja mucho más en el infrarrojo. Esta es la firma espectral del suelo, que es un poquito más constante, y lo que les decía, ¿no? Que el agua es un elemento que por sus características no refleja la energía electromagnética, por el contrario, la absorbe. Por eso su reflectancia, fíjense, es bajita, y yo veo el agua en tonalidades muy oscuras en una imagen de satélite. Entonces, ¿cómo se refleja la resolución espectral? Si tengo una imagen visual, o sea, solamente RGB, voy a tener tres bandas. Una banda que va a estar en el azul, otra banda que va a estar en el verde y otra banda que va a estar en el rojo, y pare de contar. Tengo este otro sensor, que es el Parrot Sequoia, por ejemplo. Este sensor, fíjense que tiene una imagen en el verde, una imagen en el rojo, una imagen en el infrarrojo cercano y otra imagen también en el infrarrojo cercano, pero en otra longitud de onda. Listo. Tengo este otro sensor, el Mica Sensor Red Edge. Esta tiene una imagen en el azul, otra imagen en el verde, otra imagen en el rojo, otra imagen en el infrarrojo cercano y otra parte en otro sector del infrarrojo cercano. Quiere decir que tiene 1, 2, 3, 4, 5 bandas de resolución espectral. Si les hablo, por ejemplo, de la Sentinel tiene 13 bandas de resolución espectral. ¿Dónde están esas bandas? Está aquí una en el azul, una en el verde, una en el rojo, y fíjese, tengo 1, 2, 3, 4, 5 bandas en el infrarrojo cercano, que porque son estrechitas yo puedo tener más información. Tengo 4 bandas en el infrarrojo de onda corta y tengo una banda costal, ¿ya? Entonces, a ese número y esa cantidad de información o de imágenes por banda que yo puedo tener, a eso se refiere la resolución espectral. Dentro de esa resolución espectral, yo tengo estos 3 conceptos importantes que se relacionan con lo que ya les había explicado. Primero, cuando un sensor tiene una banda pancromática. ¿A qué se refiere esto? Una banda pancromática es la que registra todo el brillo de la escena. O sea, que si en este gráfico yo mostrara el pancromático, es como si tuviera una imagen que me genera, que me capta la información de toda esta parte del espectro electromagnético. O sea, me capta todo el brillo de la escena.
¿Cuál es la importancia y la característica de una banda pancromática? Que normalmente tiene una mejor resolución espacial. Como habíamos visto en Landsat, su resolución espacial de las otras bandas es de 30 metros, pero tiene una banda pancromática de 15 metros. Con un proceso en sistemas de información geográfica que es el pan-sharpening, puedo reducir y mejorar todas esas resoluciones de 30 metros, las puedo bajar a una resolución de 15 metros. ¿Gracias a qué? A esa banda pancromática. De igual manera, el satélite Sivers tiene una banda que tiene 4 metros de resolución espacial, pero tiene una banda pancromática que tiene 2 metros. Entonces puedo reducir de 4 metros a 2 metros y así mejoro mi resolución espacial. Entonces, para eso es útil normalmente esta banda pancromática, que no todos los sensores tienen. Les digo, tiene el Sivers, tiene el Landsat, pero por ejemplo los satélites Sentinel no tienen. Les hablaba de los sistemas multiespectrales. Son justamente esos sensores que registran en diferentes longitudes de onda. Normalmente estas son las que más se utilizan en teledetección, que tienen de 8 a 13 bandas, hay otro que tiene 24 bandas, ese es el número más o menos de bandas que tiene este tipo de sensores multiespectrales. Y los sistemas hiperespectrales, que ya les había mostrado, que tienen una resolución espectral muy alta. ¿Qué quiere decir? Que estos sensores están diseñados para captar información en cientos de bandas, pero bandas muy estrechas, o sea, así bien chiquititas, digamos aquí una, aquí otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra. ¿Y eso qué permite? Que yo puedo detectar muchísimo más detalle de lo que hay en la Tierra. ¿Cuándo se utilizan más estos sistemas hiperespectrales? Cuando quiero analizar, por ejemplo, minerales. Si tengo un lugar donde sé que hay bastante mineral, diferentes tipos de minerales, yo puedo hacer un análisis con imágenes hiperespectrales y determinar qué tipo de mineral es y demás. Pues más utilizado para ese tipo de aplicaciones, ¿ya? ¿Y cómo yo veo reflejado la resolución espectral? Cuando descarguemos una imagen, cuando ustedes descarguen una imagen, ustedes van a, si por ejemplo tienen una resolución de 7 bandas, como la de Landsat 5, ustedes van a descargar 7 imágenes diferentes, independientes. Y van a decir, ¿pero por qué tengo 7 si son del mismo lugar? Porque son 7 imágenes que responden a diferentes partes del espectro electromagnético. Una banda va a ser del azul, una banda va a ser del verde, una banda va a ser del rojo, esta banda va a ser del infrarrojo cercano, esta baja va a ser del infrarrojo medio, esta va a ser del infrarrojo termal y esta va a ser otra banda del infrarrojo medio, ¿ya? Entonces, ¿cuál es uno de los procesos que se hace en SIC? Es justamente hacer una composición de bandas, unir estas bandas para tener una imagen multiespectral. Y a partir de esa imagen multiespectral es a partir de la cual nosotros hacemos diferentes análisis. ¿Ya? ¿Comprendido? Termino con la otra resolución y pasamos a las preguntas. Y finalmente, ya hemos visto 3 resoluciones. Acuérdense, espacial, radiométrica, espectral, y ahora vamos a pasar a la temporal. Esta igual es muy sencilla de entender. La resolución temporal se refiere a la frecuencia en la que yo voy a adquirir datos de una zona determinada, ¿ya? Normalmente, ¿de qué depende esta frecuencia? De esencialmente los parámetros orbitales del satélite, o sea, de su configuración, a qué altura está, a qué velocidad está, cuál es su orientación, etcétera. Va a depender de la latitud del objetivo, va a depender del ancho de faja capturada por el sensor y va a depender de la orientabilidad del sensor, ¿ya? Dentro de los diferentes tipos de satélite, podemos encontrar los satélites geosíncronos o los satélites geoestacionarios. Estos satélites son normalmente los satélites meteorológicos. ¿Cuáles son sus características? Que están a alturas muy altas, creo que están a 35.000 kilómetros de la Tierra, ¿ya? Y su movimiento es, como dice su nombre, geosíncrono, o sea, que está sincronizado con el movimiento de la Tierra, ¿ya? Por eso también se los conoce como geoestacionarios. ¿Cuál es la característica de este tipo de satélites? Que me da información, imágenes de satélite cada media hora, cada hora, o sea, con una resolución temporal altísima. Imagínense ustedes tener información de un mismo lugar cada hora, o sea, es valiosísima. Por eso les digo, normalmente las aplicaciones de este tipo de satélites son meteorológicas, ¿ya? Por otro lado, tenemos los satélites heliosíncronos o heliosincrónicos. Como dice su nombre, estos están sincronizados con el Sol.
Les decía que la teledetección pasiva depende 100% de quién, de mi fuente de energía principal, que es el Sol. Entonces, estos satélites geosíncronos que normalmente tienen una órbita polar, que quiere decir que pasan por los polos, están configurados de tal manera que todo el tiempo están recibiendo imágenes, energía del Sol, y por ende están obteniendo imágenes de todo el mundo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tiempo yo tardo en este tipo de satélites que tienen una altura media, de órbita media? ¿Cuánto tiempo más o menos tardan en tener la imagen del mismo lugar? Si hablamos de los satélites Landsat, tenemos una resolución temporal de 16 días. ¿Qué quiere decir? Que si me ha sacado una imagen el día de hoy, en 16 días me va a volver a sacar la misma imagen. Los satélites Sentinel-2, que también son de observación de la Tierra, en realidad este satélite Sentinel-2 tiene dos satélites, el Sentinel-2A y el Sentinel-2B, y ambos componen al Sentinel-2. Cada satélite, así independientemente, tiene una resolución temporal de 10 días, que quiere decir que cada 10 días voy a captar mi imagen de un mismo lugar. Pero como tengo dos satélites orbitando ahí, se reduce la resolución espacial cada 5 días, ¿ya? Lo mismo está pasando ahora con los satélites Landsat 8 y 9. Independientemente, el satélite Landsat 8 me da información cada 16 días. Lo mismo, el satélite Landsat 9 me da información cada 16 días. Pero los han programado de tal manera que combinando los dos puedo llegar a obtener imágenes cada 8 días, ¿ya? Eso es algo importante. Por ejemplo, el satélite Sentinel-2, que les digo que tiene esos dos satélites, el Sentinel-2A y el Sentinel-2B, tienen el mismo satélite, tienen el mismo sensor que es el MSI. Entonces, por eso se dice que combinados tienen una resolución de 5 días, porque captan la información en las mismas partes del espectro electromagnético, con las mismas resoluciones tanto espacial, espectral y radiométrica. De igual manera, si bien el satélite Landsat 8 se ha lanzado en 2013, hace bastante tiempo, con su sensor OLI y TIRS, el Landsat 9 tiene similares características. También tienen el sensor OLI y también el sensor TIRS. Entonces los han configurado de tal manera de que trabajando conjuntamente puedan tener esa resolución temporal cada 8 días. O sea, la respuesta es sí, tienen que tener los mismos sensores para poder ser comparables, ¿no? Y tengo aquí un ejemplo. ¿Entendido, Carlos? Súper. Y tengo los satélites MODIS, que igual son meteorológicos, que su resolución temporal es de un día. Ya, o sea, cada día tengo una imagen del mismo lugar. Y aparte de esos, tengo otros satélites que tienen sensores orientables o sensores flexibles. ¿Ya? Entonces, estos satélites captan imágenes dependientes de la posición que uno desee. Por eso, como les digo, son costosos, son de paga. Porque, por ejemplo, si yo quiero de un lugar, yo solicito, se planifica y puedo obtener información de ese lugar. Hay satélites que son orientables. Y lo que últimamente está así un poco de moda son los nanosatélites, que son los que se han lanzado creo que les comenté por esto por la empresa de Elon Musk, en el que son satélites muy pequeños que tienen órbitas bajas, pero sí tienen objetivos bien específicos para captar información. ¿Ya? Entonces, tienen ahí igual sus ventajitas. Y finalmente, para terminar con la resolución, les quería mostrar este gráfico que me ayuda a entender un poquito la relación entre justamente la resolución espacial, que está aquí en el eje de las X, y la resolución temporal, que está en el eje de las Y. Por ejemplo, ¿qué es lo que más me tarda en sacar? Por ejemplo, aquí lo exageran, ¿no? Cada 50 años yo puedo tener una campaña topográfica, así a nivel nacional, digamos. Como estoy haciendo trabajo en campo, voy a tener resoluciones inferiores al centímetro, de hecho. Ya, porque voy a tener información de precisión. Pero hacer esas campañas a nivel nacional es pues un montón de dinero, es un montón de tiempo, y no lo voy a hacer cada año, ¿no? Entonces, por eso aquí ponen que cada 50 años podría tener un levantamiento terrestre, pero ¿cuál es la ventaja de hacerlo así in situ? Que mis precisiones van a ser muchísimo mejor, obviamente, porque estoy recogiendo in situ. Tengo fotografías aéreas, que antes se utilizaban mucho para hacer restitución en las áreas urbanas, para hacer catastro y demás. Eso igual estaba planificado cada 5 años. Hacer vuelos así en las ciudades, tengo una resolución de 1 metro.
Entonces tengo muy buena resolución, pero no puedo planificar vuelos todos los días, ¿no? O sea, también lleva costo, lleva logística, procesamiento y demás. Entonces la resolución temporal, fíjense que es muy baja, pero la resolución espacial es muy alta. Tengo otros satélites, por ejemplo, Landsat, que tiene una resolución espacial de 30 metros. ¿Cuál es la desventaja? Que tengo la información aproximadamente cada 16 días. Tengo otros satélites que tienen una resolución espacial muy baja, de 1 kilómetro. Pero ¿cuál es su ventaja? Que tengo una resolución temporal de 12 horas. Y tengo otros satélites que tienen una resolución espacial muy bajita, de 5 kilómetros y más. Pero ¿cuál es su ventaja? Que tengo una resolución temporal alta. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que a mayor resolución temporal tenga, menor va a ser mi resolución espacial. ¿Ya? Entonces, bueno, acá en la presentación que se las voy a dejar, les he dejado algunos ejemplos. Estoy haciendo una comparación entre los satélites Sentinel-2, que les decía, ¿no? Que tiene sus dos satélites A y B, el Landsat 8 y 9, el Sivers 4A, que este es un satélite chino-brasilero, que nos ayuda mucho por su sensor, porque les cuento de que tiene una resolución espacial, aquí está, de 4 metros, pero puedo llegar a 2 metros de resolución. Entonces sí me ayudaría muchísimo este satélite que tiene cobertura para Sudamérica. Entonces en algunas aplicaciones me va a ayudar mucho. ¿Cuál es su desventaja? Que fíjense, solamente tiene 4 bandas de resolución espectral, que es las del visible, las 3 del visible, el rojo, el verde, el azul y el infrarrojo cercano. O sea, no tiene más. ¿Y cuál es otra de las desventajas de esta Sivers 4? No tanto los bits, pero sí su resolución temporal, porque puedo tener una imagen de 2 metros de resolución cada 31 días, por ejemplo, aproximadamente. No como los otros que ya puedo tener cada 5 días, 8 días. Como les digo, tomar la decisión de cuál imagen utilizar depende mucho del fenómeno que ustedes quieran analizar, del fenómeno que ustedes quieran modelar, etcétera. ¿Ya? Pero espero que con estas dos clases, la de la anterior clase y ahora, se den cuenta de la importancia, ¿no? De lo que y de la tecnología que nos proporcionan las imágenes de satélite, que justamente me ayudan a ver cosas que el ojo humano no puede ver. Este programa tiene varios satélites, le comento. Tiene el Sentinel-1, Sentinel-2, 3, 4, 5, 6, cada uno con sus diferentes características y especificaciones. Por ejemplo, algo que se está utilizando últimamente es el satélite Sentinel-1. El Sentinel-1 es una teledetección activa porque utiliza radar, ¿ya? ¿Para qué se lo está utilizando este satélite Sentinel-1? Para hacer un análisis, por ejemplo, de movimiento, para deslizamiento de un glaciar, porque me permite ver no solamente cuánto está retrocediendo un glaciar, sino también la velocidad y la dirección, ¿ya? Esa es una de las aplicaciones del Sentinel-1. Otra se lo ha utilizado en un estudio que se ha hecho aquí en La Paz para ver deslizamientos, porque se puede analizar con esas imágenes radar si ha habido algún tipo de desplazamiento entre las capas que hay ahí, y se ha utilizado para ver riesgos de deslizamiento, por ejemplo. Y entonces el satélite Sentinel-1 tiene esa orientación. El satélite Sentinel-2, que es el que les estoy presentando, ¿y por qué se los estoy presentando a este específicamente? Porque su objetivo es justamente observación de la Tierra. Tiene 13 bandas, a ver, empezaremos por sus resoluciones. Tiene su sensor, que es el MSI, que es un instrumento que me capta información multiespectral, ¿ya? Tiene 13 bandas. Y esas bandas tienen diferentes resoluciones espaciales. 4 de sus bandas, el rojo, el verde, el azul y el infrarrojo cercano, tienen una resolución espacial de 10 metros. Tiene otras bandas que están en una bandita en el rojo y en el infrarrojo de onda corta, que tiene una resolución de 20 metros. Y tiene otras bandas que están más lejos en el espectro electromagnético, que tienen una resolución espacial de 60 metros. ¿Ya? En total tiene 13 bandas en el espectro electromagnético, o sea, tiene hartas bandas, pero hay que considerar que cada banda tiene diferente resolución espacial. Entonces, dependiendo del estudio que uno quiera realizar, puede utilizar solamente las de 10 metros, solamente las de 20, o puede hacer una combinación de todas para aprovechar, ¿no?, sus 13 bandas de resolución espectral. Como les mencionaba, este satélite
aparte de su resolución radiométrica, que no es mucho problema, en combinación puede darnos imágenes cada 5 días, ¿ya? Si no me equivoco, el satélite el B, el Sentinel-2B, ha sufrido un desperfecto. Entonces están viendo la opción de lanzar el satélite 2C que cubra el satélite 2B para llegar otra vez a 5 días. Ya entonces, ahorita está en mi cabeza de que está el Sentinel 2B, o sea, el 2B como que ha tenido un desperfecto. Eso en el descanso puedo revisar y les confirmo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son pero las ventajas de este satélite? Justamente su resolución espectral, que me ayuda mucho a la observación de la Tierra como tal, sus resoluciones espaciales, que son relativamente buenas, que puedo procesarlas para llegar hasta los 10 metros o a los 20 metros, que también es una buena resolución, y que su tiempo de revisita es bastante interesante. Por ejemplo, se lo utiliza mucho para incendios forestales, ¿no? Para hacer un cálculo de... hay un índice que es el índice de NDBR, que es el de burn, o sea, índice de quemas. Ya entonces ahí se puede con ese índice sacar la cicatriz del incendio. Y además se puede analizar la severidad también del incendio. Puedo ver en qué sectores ese incendio ha tenido más impacto sobre la vegetación respecto a otros, por ejemplo. Entonces, para tener esa idea, este satélite es ideal por su resolución temporal, porque no podría ser solamente con el Landsat 8, digamos. Ahorita que ya tengo el Landsat 9, sí, ya tengo 8 días en combinación, pero antes solamente con el 8 o solamente con el 9, tener una imagen cada 16 días, es decir, una imagen al mes o 2 imágenes al mes, ya puede que no pueda analizar bien un incendio como tal. En cambio aquí, como tengo un tiempo de revisita más seguido, me podría servir mucho, me sirve mucho más para incendios, ¿no? Cuando no son incendios muy grandes y se apagan rapidito, puedo hacer un seguimiento. Ya pasamos, como les mencionaba, a la parte práctica. Vamos a hacer un modelado espacial, ¿ya? Utilizando estas tecnologías que hemos visto en las clases anteriores, ¿ya? Primero, así como un poquito, vamos a hablar de lo que es la modelización ambiental y preguntándonos qué es un modelo. Aquí yo les presento 3 representaciones gráficas de una realidad así súper sencilla, una realidad bastante compleja. Yo me pregunto, ¿cuál será un modelo? La primera opción, la segunda opción o la tercera opción. Los 3 son unos modelos. ¿Por qué? Porque los 3 representan, dependiendo del modelador, dependiendo del objetivo de lo que se quiere estudiar, los 3 van a representar de alguna magnitud, de algún grado, esa realidad que es bastante compleja, ¿no? Entonces ahí vamos con lo que es un modelo. Lo que muy bien mencionaban es una abstracción de la realidad. La realidad en la que vivimos es demasiado compleja, estimados. La interrelación que hay entre los diferentes componentes de los ecosistemas, o sea, es complejísimo, ¿ya? Pero nosotros justamente hacemos esto abstrayendo esa realidad. Es una representación de esa realidad que nos ayuda sobre todo a entender cómo funcionan los fenómenos naturales, cómo funcionan los fenómenos físicos, ambientales, etcétera. ¿Ya? Entonces nos ayudan a entender principalmente cómo, qué es lo que está pasando en esa realidad bastante compleja, ¿no? También podríamos decir que es una construcción intelectual y descriptiva de una entidad en la cual el observador tiene un interés, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una realidad bastante compleja que la tengo en una imagen satelital, lo que acabamos de ver, y cómo yo la puedo representar a través de polígonos, puntos y líneas en un sistema de información geográfica. Y eso pasa por un proceso de simplificación, ¿no? Entonces, toda esta realidad compleja la puedo simplificar. De igual manera, para entender lo que decíamos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Si un doctor quiere saber cómo es el corazón, primero tiene que tener un modelito así súper sencillo que le ayude a identificar cuáles son las partes de ese órgano para poder entender y poder dar un diagnóstico, ¿no? Entonces, los modelos como tal tienen 3 factores importantes. La realidad, un observador que vamos a ser nosotros y el modelo como tal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El observador interpreta la realidad, la abstrae, la entiende a través de un modelo y también a través de un modelo la puede transformar. También nos ayuda para transformar la realidad a partir de decisiones que uno puede tomar partiendo de ese modelo. Y en realidad es como que un ciclo, ¿no? Porque ya modifica la realidad y puede haber otro observador que hace lo mismo. ¿Ya? Ahora, la complejidad del modelo depende mucho del modelador, depende mucho de la perspectiva, depende mucho del objetivo de lo que se quiera realizar, ¿ya? Por eso el mundo de la modelización es enorme.
porque hay diferentes tipos de modelo, diferentes complejidades, diferentes enfoques. Ustedes tal vez tienen un enfoque muy diferente al mío, digamos, de geógrafa. Ustedes como habían ambientales, industriales, tienen otro enfoque de la realidad. Entonces los modelos que ustedes generen van a depender de muchos factores en realidad. ¿Ya? ¿Y para qué me sirve justamente los modelos? Lo que les decía, principalmente para entender esa realidad compleja y en consecuencia modificarla. ¿Ya? Y yo puedo tener estos modelos como una herramienta de predicción. O sea, ¿qué es lo que pasaría si? Puedo tenerla como una herramienta de experimentación para no experimentar directamente en la realidad, sino en los modelos para ver qué es lo que pasaría. Y la puedo utilizar también como una herramienta de comunicación. Ya, por ejemplo, los mapas podrían ser, sí, desde otro enfoque, como un modelo de la realidad, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es la modelización como tal? Justamente es el proceso o el método de la construcción de un modelo o un esquema teórico de una realidad. Cuando nosotros modelamos, cuando esa realidad, que es bastante compleja, suele ser inviable, costosa o riesgosa, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la modelización? Que estudia las propiedades de la realidad en cualquier situación, minimizando estas tres variables, de forma segura, rápida y en teoría a bajo costo, ¿ya? Entonces, como les decía, la forma en que se modela esta realidad define el tipo de modelización. Pueden haber modelos físicos, modelos matemáticos, modelos análogos, modelos lógicos, modelos espaciales. Como les mencionaba, hay un montón de modelos. Ya hay un montón de formas de representación de la realidad. Las ecuaciones, por ejemplo, son modelos matemáticos que nos representan una realidad. Las maquetas son modelos análogos de lo que son la realidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer la próxima clase es justamente hacer un modelo espacial, por todo lo que hemos visto anteriormente. Porque cuando hablamos de medio ambiente, las variables, los fenómenos, todo lo que vemos son datos espaciales, que ocupan un lugar en el espacio y que se relacionan entre sí con los otros elementos del espacio. Y para manejar toda esa información espacial, tenemos a los sistemas de información geográfica. Para captar toda esa información espacial, tenemos la teledetección, tenemos esas plataformas web que les he mostrado, tenemos formas de generar información con ubicación en el espacio, ¿ya? Entonces, con esas diapositivas que está súper clarito lo que es la modelización, el modelo ambiental, etcétera. Entonces, lo que pretendo transmitirles en esta clase y en la siguiente ya de manera práctica es justamente modelos espaciales a partir de una técnica, bueno, un conjunto de técnicas, por decirlo así, que se llama análisis multicriterio. Este análisis multicriterio no es solamente espacial, sino que también se utiliza para diferentes formas, como algunos ejemplos que les voy a mostrar, para la toma de decisiones, ¿ya? Entonces, como concepto, este análisis multicriterio se define como ese conjunto de técnicas orientadas a asistir en los procesos de toma de decisiones. La finalidad de estas técnicas es investigar un número de alternativas a partir de múltiples puntos de vista, criterios y objetivos en conflicto, ¿ya? Los métodos justamente de estos modelos multicriterios con los sistemas de información geográfica proporcionan ese marco que puede manejar diferentes opiniones sobre la identificación de diferentes criterios indicadores, y les voy a mencionar cuáles son estos, de un problema de decisión complejo. Nos ayuda a organizar estos elementos en una estructura jerárquica, estudiar las relaciones que hay entre esos componentes del problema y poder lograr tener escenarios para una mejor toma de decisiones. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? ¿Por qué les estoy proponiendo utilizar este análisis multicriterio? Porque en primer lugar me permite identificar claramente las partes de un sistema, o sea, cuáles son las variables, qué son esos elementos que son indispensables para que entren a mi análisis, a mi fenómeno, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a reconocer ese peso de las partes en el sistema. Puede ser que una variable sea más importante que la otra, ¿ya? Me permite identificar los vínculos entre las partes para finalmente proponer una solución racional. ¿Cuáles son las fases del análisis multicriterio? Primero se define un problema, ya que es como la mayoría de los trabajos que tenemos, ¿no? Identificamos el problema, cuáles son sus causas, consecuencias y obviamente el objetivo del estudio, ¿ya? Después de tener bien claro cuál es el problema, llegamos a la parte de la selección de los criterios indicadores, ¿ya? Tenemos que seleccionar y definir cuáles van a ser esos criterios que me van a ayudar a resolver el problema.
Normalmente, ¿cuál es la diferencia entre estos criterios e indicadores? Los criterios son aquellos que agrupan diferentes campos del problema. Por ejemplo, puedo tener un criterio físico, puedo tener un criterio socioeconómico, puedo tener un criterio ambiental. ¿Cuáles son los indicadores? Son justamente esas como las variables, algo más pequeño, que permiten entender el comportamiento de cada criterio. Por ejemplo, un indicador del componente físico puede ser la topografía. Un indicador del criterio ambiental puede ser, por ejemplo, la precipitación, o puede ser la temperatura, ¿ya? Entonces, la selección justamente y la valoración de tanto los criterios como los indicadores en esta metodología es la base para el proceso de un análisis multicriterio. Y entonces, primer paso, tengo mi problema claro. Después de tener el problema claro, voy a seleccionar cuáles van a ser mis criterios e indicadores que van a entrar dentro de mi modelamiento espacial. En tercer lugar, voy a ponderar esos criterios e indicadores. Lo que les mencionaba, no todas las variables van a tener el mismo peso. Y para eso utilizamos la matriz de Satie. Ya esta es una metodología que justamente me permite ponderar, ¿no? ¿Cuál de los criterios es más importante respecto a otro? ¿Ya? Perdón. Por ejemplo, si tengo aquí 7 criterios, ¿ya? Yo puedo hacer una clasificación respecto a esa metodología de los pares de Satie, que también les voy a enseñar a hacer para llegar a un porcentaje, y todos esos pesos que van a llegar a tener tienen que sumar 100. O sea, toda la unión de estos 7 criterios que aquí tengo como ejemplo, tienen que llegar a 100%, ¿ya? ¿Cómo se hace ese método de pares de Satie? Justamente es una matriz cuadrada con el mismo número de filas y columnas, que me ayuda a comparar cada una de esas variables que yo tengo, ¿ya? Y voy a definir la importancia relativa de cada par de indicadores según el criterio que se mide. Ya les voy a mostrar cómo. ¿Cómo se construye esta metodología? Tengo, por ejemplo, mi problema, tengo un criterio IJK y tengo mis indicadores, indicador 1, 2, 3 para mi criterio general, indicador 1, 2, 3, 1, 2, 3, y a partir de este análisis yo voy a tener 3 alternativas, ¿ya? Obviamente al cambiar alguna de estas variables. Por ejemplo, así para que no se quede todo en teoría, si yo quiero, mi objetivo es mejorar el acceso a un pueblo apartado, yo puedo tener 3 criterios para ayudar a este problema. Un criterio ambiental, otro social y otro económico. Dentro del ambiental, ¿cuáles van a ser mis variables? Por ejemplo, hectáreas deforestadas, impacto en la fauna local, toneladas de basura. En el social puedo tener accesos de servicio, menor tiempo de viaje, mejora en los abastecimientos. Y en el económico, costos de construcción, gastos de mantenimiento, beneficios de apertura turística. Entonces, al hacer un análisis de todas estas variables, que si se dan cuenta no son espaciales, porque esta aplicación del análisis multicriterio no solamente se limita a datos espaciales, yo puedo llegar a tener un resultado. Que, por ejemplo, el resultado puede ser una carretera que pase por medio del bosque o puedo ver un aeródromo, por ejemplo, como solución. Una vez que defino todo esto, realizo la ponderación. Esta ponderación, como les mostraba, es esa combinación de pares, donde tengo una matriz, que aquí tengo el criterio, por ejemplo, ambiental, social, económico, ambiental, social, económico. Y aquí yo me fijo en la importancia relativa de cada uno respecto a este otro. Por ejemplo, si comparo yo el criterio ambiental con el criterio ambiental, obviamente estoy comparando lo mismo con lo mismo. Entonces, no hay problema. Si comparo el criterio ambiental con el criterio social, aquí le estoy dando más peso al criterio social. Ya porque esta ponderación se va en este sentido. O sea, la fila es la que manda. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Que el criterio ambiental tiene la mitad de importancia que el criterio social. Y aquí el criterio ambiental me está diciendo que tiene un cuarto de importancia respecto al económico. Cuando comparo el criterio social con el criterio ambiental, tengo que ponerle como que al revés. ¿No ves? Si aquí he dicho que es la mitad, aquí tengo que poner que el criterio social es 2 veces más importante que el criterio ambiental. ¿Ya? Entonces, de esta manera se hace la ponderación, que ya les he dicho en la parte práctica les voy a enseñar, y al final yo tengo mi peso. Y ese peso es el que yo voy a poner a mis diferentes escenarios y de esa manera yo voy a tener un resultado. Para que se entienda y para que enfoquemos ya a lo que vamos a hacer la siguiente clase, les he traído un ejemplo, así para que vean, de un modelo espacial, ¿ya? Y normalmente los análisis multicriterios tienen como que este tenor.
¿ya? Este análisis multicriterio se trata de la identificación de los sectores de mayor vulnerabilidad dentro del área de influencia directa de los proyectos de la red vial fundamental dentro de áreas protegidas de carácter nacional. Este es un objetivo específico que se ha realizado bajo el trabajo de grado que se llama Propuestas de Medidas de Mitigación para Impactos de Futuro Inducido de Carreteras de la Red Vial Fundamental en Áreas Protegidas de Carácter Nacional, ¿ya? Como les digo, este es como que un objetivo, ahorita les voy a mostrar, pero ¿cuál es el proyecto como tal? Y les estoy trayendo este ejemplo justamente por la temática que tenemos nosotros, que es tecnologías aplicadas a la gestión ambiental. ¿Ya? Entonces, me parece interesante este ejemplo. ¿Cuál es el problema que se ha formulado para este trabajo? Que el efecto espina de pescado es un impacto de futuro inducido por la construcción de las carreteras, específicamente en la red vial fundamental de las áreas protegidas de carácter nacional de nuestro país, que provoca alteraciones en el estado de conservación de esos ecosistemas. O sea, por algo son áreas protegidas, ¿no? Entonces, justamente el objetivo de este proyecto era hacer propuestas de mitigación ante estos efectos espina de pescado. Como lo dice claramente su objetivo general, ¿no? Proponer medidas de mitigación ante los impactos de futuro inducido en estas áreas protegidas causadas por las carreteras de la red vial, ¿ya? Para promover el mantenimiento del estado de conservación de los ecosistemas. Dentro de este marco, dentro de este problema que se ha identificado, se han generado los objetivos específicos. Primero un diagnóstico y como segundo objetivo, y a partir del cual se han desarrollado justamente la evaluación de impacto ambiental y se han diseñado las medidas de mitigación, ha sido justamente un análisis multicriterio. Porque el análisis multicriterio justamente ha ayudado a identificar los sectores de mayor vulnerabilidad dentro del área de influencia directa de estos proyectos que les menciono. Se ha seguido la metodología. ¿Cómo? Primero se han definido los criterios, ¿ya? Se ha definido un criterio físico, un criterio socioeconómico y un criterio ambiental. Dentro de las variables del criterio físico se han considerado los ríos, las pendientes. Dentro del criterio socioeconómico se han considerado los centros poblados, las vías y los caminos. Y como un criterio ambiental se ha determinado como indicador el uso del suelo, ¿ya? Fíjense, ese es un modelo donde todos sus indicadores son espaciales, ¿ya? Que al final han sido, y ya les voy a explicar, se ha extraído información espacial y se ha procesado en sistemas de información geográfica. Se ha utilizado imágenes satelitales, ¿ya? Ustedes pueden decir aquí claramente que es un modelo muy simple, puede ser, porque solamente tiene 1, 2, 3, 4, 5 variables. Pero aún así, a pesar de ser simple, de no tener todas las variables que quizás nosotros podemos considerar, ha dado algunas luces. ¿Para qué? Para que esas medidas de mitigación estén más focalizadas. Porque ¿cuál es el problema igual que se había identificado? De que muchas veces se proponen medidas de mitigación, de contingencia y demás, sin priorizar los sectores que tienden a ser más vulnerables. Entonces, en ese marco es en el que se ha hecho el trabajo como tal. Después de haber definido los criterios e indicadores, se ha realizado una ponderación con esa metodología de los pares de Satie. Aquí igual en el esquemita está de dónde se ha obtenido la información. Por ejemplo, la información de los ríos se ha obtenido de una descarga de GeoBolivia, se ha descargado las coberturas y se ha mapeado. ¿No? De igual manera, las áreas, información de coberturas. Igual las coberturas de centros poblados, vías y caminos, también se ha descargado de GeoBolivia. Las pendientes se han creado a partir de un modelo digital de elevaciones provenientes de imágenes de satélite, se ha procesado, se ha calculado las pendientes y se ha llegado a tener un resultado. Y con imágenes Landsat, si no me equivoco, sí, eran imágenes Landsat, se ha hecho un procesamiento de información donde se ha determinado que era bosque y no bosque, ya para determinar este uso de suelo. Entonces, esa ha sido la lógica que se ha seguido para esta metodología. ¿Qué se ha hecho? Se ha definido por números y por colores cuáles son los rangos que se iban a considerar en esta metodología. Por ejemplo, todo lo que iba a tener valor A1 se ha determinado como vulnerabilidad baja, ¿ya? Y se lo ha puesto de color verde. Todo lo que han puesto en número 2 se ha determinado como vulnerabilidad media y se lo ha puesto en color amarillo. Y todo lo que tenía número 3 se ha puesto como vulnerabilidad alta y se ha puesto en color rojo. Ahora les explico a qué se refiere esta definición de rangos.
Todas, absolutamente todas esas 5 variables, bueno, parecería que no son muchas, pero el procedimiento que se ha hecho ha sido bastante largo, ¿ya? Todos esos criterios, en primer lugar, se han justificado, así de por qué se ha considerado, por ejemplo, la pendiente. Entonces, aquí se ha tomado en cuenta lo establecido en el Manual del Diseño Geométrico de la ABC para ver, digamos, cómo las pendientes influirían en esa vulnerabilidad al efecto espina de pescado. Entonces, después de este análisis bibliográfico, se ha establecido que pendientes mayores a 50 grados tienen una ponderación de vulnerabilidad baja. ¿Por qué? Porque en este tipo de pendientes es muy difícil de que se haya nuevos asentamientos, se construyan nuevas carreteras, entonces la vulnerabilidad respecto al problema que se está analizando es baja. Pendientes de 15 a 50% se lo ha considerado como vulnerabilidad media. Y pendientes de 0 a 15% sí estarían como vulnerabilidad bastante alta, porque justamente son en los lugares donde es más probable que haya este efecto espina de pescado, considerando solamente las pendientes. Entonces, lo que les decía, todas las variables se han estandarizado bajo este rango y bajo ciertas consideraciones que les sigo explicando. Después, la otra variable que se acuerdan estaba en el componente físico, en el criterio físico, hablaba de los ríos, ¿ya? Ha puesto que los ríos que estaban fuera del área de influencia directa tenían una poca vulnerabilidad. Los ríos que estaban dentro del área de influencia, que el área de influencia es de 50 metros, el derecho de vía de una carretera, les ha puesto con una vulnerabilidad de 2. Y los ríos que atraviesan la carretera los ha puesto como una vulnerabilidad de 3, o sea, la vulnerabilidad más alta, ¿ya? Después de haber definido estos rangos, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho ponderación, ¿ya? Se ha hecho esa matriz cuadrada en la que ha comparado pendientes con pendientes y pendientes con ríos. ¿Ya? Entonces, después de haber hecho la metodología que les voy a explicar en la siguiente clase, se han determinado los pesos. Según este análisis, que también documentalmente tiene que estar bien justificado, el indicador que tiene más influencia para el problema que estamos analizando se ha determinado que eran los ríos. ¿Ya? Pues no por mucho. Lo mismo se ha hecho con el criterio socioeconómico. ¿Y cómo se ha considerado el criterio socioeconómico? La información espacial que se ha utilizado ha sido los centros poblados. Los centros poblados vienen como puntos. Cuando nosotros descargamos centros poblados son puntos. Entonces, ¿cómo se ha hecho esa discretización de la información? Se han utilizado distancias, áreas de influencia. ¿Cómo? Se ha determinado que a distancia mayor a 1000 metros de mi centro poblado, porque eran centros poblados pequeños, no había vulnerabilidad. En distancias de 500 a 1000 metros, la vulnerabilidad es media. Y en un rango de 0 a 500 metros, la vulnerabilidad sería muy alta. Lo mismo se ha considerado con las vías. En un área de influencia de 0 a 1 kilómetro, se ha considerado como la vulnerabilidad más alta, de 2 kilómetros a 3 kilómetros, vulnerabilidad media, y distancias mayores a los 3.000 metros o 3 kilómetros, una vulnerabilidad baja. Esto analizando el área de influencia que tienen las vías principales de la red fundamental. Como les digo, para determinar estos rangos, tenemos que tener nosotros una información documental, bibliográfica, de experiencias, consulta de expertos bastante amplios para determinar estos rangos. Y de igual manera se ha hecho la comparación, que evidentemente aquí ha habido algún error, porque esto tiene que ser una matriz de identidad, ¿no? Aquí tiene que ser 1 y 1 porque estoy comparando centros poblados con centros poblados. Bien. Aparte de eso, se determinan los pesos, como les digo, esto tiene ahí por algún errorcillo, pero se determinaron los pesos y se ha determinado que los centros poblados con esa área de influencia tienen un pesito un poquito más importante que las vías como tal, ¿ya? Y finalmente, para la última variable, lo que se ha utilizado ha sido una clasificación de las imágenes de satélite, en las que se ha definido solamente estas dos categorías, donde es bosque y donde no es bosque, donde se ha determinado que los lugares que se han determinado como bosques son los que más vulnerabilidad tiene ante el problema que estamos analizando. Y los que no son bosques se ha utilizado como que son moderadamente vulnerables, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el área protegida, en realidad todo el territorio ya es vulnerable como tal, pero bueno, se ha hecho esta clasificación. Ahora aquí está bien la ponderación. Si se dan cuenta, hemos hecho una ponderación de cada uno de los criterios. Y aparte de eso, se ha hecho otra ponderación para ver cuál de los criterios tendría que tener más peso.
Fíjense que ahora sí está bien. Físico, físico 1, socioeconómico, socioeconómico 1, ambiental, ambiental 1. Entonces se ha hecho esa comparación a través de los métodos de SATI y se ha logrado establecer los pesos. Como este trabajo está enfocado a identificar áreas de, proponer medidas de mitigación, lo que más ha pesado ha sido el criterio ambiental. Ya. Listo, una vez de haber hecho esa metodología teóricamente, que es lo que ustedes van a hacer en su trabajo final, por cierto, se ha llegado a procesar la información en un sistema de información geográfica. Como ejemplo, se ha tomado el área protegida del Tunari. Esto se ha hecho con todas las áreas protegidas de carácter nacional. Entonces, fíjense que el criterio físico, esto eran las pendientes. Se ha clasificado primero el modelo digital del terreno, se ha calculado cuáles eran las pendientes y se han reclasificado las pendientes con esos rangos que hemos definido acá. ¿Ya? Entonces, estos colorcitos no están adrede o no son porque estén bonitos, sino porque justamente me están mostrando acá donde hay. Entonces, lo que es con rojo es lo que tiene mucha más vulnerabilidad porque tiene menor pendiente. Y lo que está aquí en verde es lo que tiene menos vulnerabilidad y según mi análisis es lo que tiene un grado de pendiente más alto. ¿Ya? Esto es el análisis de los ríos. De igual manera, se ha considerado a los ríos, ¿verdad? Con sus ponderaciones y ahí se ha determinado cuáles son los ríos que pasan por una red vial fundamental, son los que están marcados así en rojito. Y los demás tienen una vulnerabilidad media y donde no hay ríos, fíjense que está como verde con vulnerabilidad baja. Entonces, como resultado del criterio físico, se ha sacado este mapa resultante, que este es el mapa resultante del criterio físico, donde se han analizado estas dos variables, pendiente y ríos. Ahí vemos en color rojo cuáles son los lugares más vulnerables según este criterio, en amarillo los que no son tan vulnerables, moderadamente vulnerables, y los verdes donde no son vulnerables. Sumando estos dos criterios con la ponderación que hemos sacado previamente. Igual se ha hecho este análisis con el criterio socioeconómico. Aquí están todos los centros poblados que están dentro del área protegida. Se ha hecho esos cálculos de distancia. Fíjense, en cada área protegida, los que están cerca a 500 metros del centro poblado son los que son más vulnerables, amarillos son los que son moderadamente vulnerables y en verde los que no tienen vulnerabilidad. Lo mismo se ha hecho con las vías. Y al hacer la suma ponderada, porque recuerden que cada uno tenía ponderación, se ha sacado como resultado este otro mapa, que es el criterio socioeconómico. Como el criterio ambiental en este modelo no tenía otra variable, pues este se lo ha considerado como el 100%, ¿no? Entonces, para el resultado final, para la identificación de las áreas más vulnerables ante el efecto espina de pescado, se ha hecho la suma ponderada de estos tres mapas resultantes, ¿ya? Y como resultado tenemos este mapita, ¿ya? En este mapita donde en sectores rojos me está mostrando cuál es la vulnerabilidad alta a partir de este análisis, este modelado espacial multicriterio. En amarillo me está mostrando cuáles son los que tienen vulnerabilidad media y en rojo cuáles son los que tienen vulnerabilidad más alta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho a partir de este análisis, de este pequeño modelo espacial? Se han determinado las medidas, se ha cuantificado cuánto es el área más vulnerable, se ha priorizado, por ejemplo, estas regiones que son las que más hay que entender, etcétera, etcétera, etcétera. Como les digo, este modelo ha sido bastante simple, porque solo se han utilizado 5 indicadores o 5 variables, pero ya depende mucho del objetivo de nuestro análisis y también de la información que tengamos disponible, de la información que podamos generar y del objetivo sobre todo, ¿no? Y este sería el resultado de un modelado espacial. Hágale un doble clic para ejecutarlo. Ya. Ya se ha instalado completamente. Póngale close. Cerrar. Perfecto. Ya, ahora sí, vayámonos al ArcGIS Pro 30, al instalador, a ese mundito que está ahí. Ya, esa parte, sí, siguiente. Ahí es cuando descomprime la información. Póngale next. Aquí está descomprimiendo, está extrayendo todos los elementos en su computadora. Bueno. Listo. Cuando pasa eso, quiere decir que se ha descomprimido, no quiere decir que se ha instalado. Así que póngale close. Ya. Y espere a que ahorita salga la ventana de instalación. Ya.
ya, porque a veces muchos lo dejan ahí y piensan que ya está instalado y no se ha instalado todavía. De recién está cargando la información y recién va a haber una ventanita emergente. Ah, ya está. Exacto, recién. Ahora sí. Le pone siguiente, le dice sí, ¿Sí acepta? acepto. Sí, acepto todo. Siguiente. Indistinto es esta parte, ¿verdad? Sí, es por defecto, hay que dejarlo todo. A ver, póngale siguiente. Ahí, donde le aparece una X, ahí por favor despliegue la opción. Y ahí ponga la del medio. This feature and also features will be installed on the local o a esa. Para que se instale todo en el hard drive. Igual, en la segunda opción igual póngale por si acaso. Y póngale la opción del medio. Es lo único que hay que hacer. Ahí ¿De los tres? Disculpe. Estos de dos eran, ¿no? Ajá, exactamente. Siguiente. Siguiente. Instalar. Ahora sí, recién se está instalando por si acaso. Y va a tomar unos minutos. No va a ser rápido. Sí, hágale clic ahí, a ver. Tecla secundaria. La guía de protección contra virus y amenazas. Aquí es, ¿no? Administrar, a ver la configuración. Aquí tengo que hacer clic, ¿no? Sí, desactívelo el otro. Pues con eso ya. Eso es todo, ¿no, Inge? Sí, con eso ya debería ser. Si no lo ha detectado. Ya. Ahora sí, póngale finish, por favor. Ya. Y ahora sí, solamente está instalada la aplicación. Ya. Ahorita se va a iniciar. Vamos a instalar, por favor, el License Manager. Ya. Al igual que el otro, todo siguiente. Ahora sí, lo mismo. Siguiente. Este ya es más, no tarda tanto como el otro. Póngale close. Ahí no se ha instalado todavía, recuerden. Todavía no está instalado. Esperen a que cargue, esperen a que se inicie el instalador. Ahora sí. Ahí le pone, póngale reparar. Ya estaba instalado. Póngale reparar. Siguiente. Que eso pasa mucho en realidad. Muchos piensan que con la primera ventana ya está instalado y en realidad no. Se saltan esta otra parte. Aquí ya se abrió la otra aplicación. Ya, eso pasa cuando, a ver, hágale clic, cuando no está craqueado. Ahí le pide de que se pongan, si tuviéramos una cuenta. Ya, lo vemos. Ciérralo nomás. Ciérralo. ¿Lo cierro? Sí. Ya. Está cargando. Y eso no. Sí. ¿O no? Finish, ¿no? Sí, finish. Listo. Ya se ha instalado la licencia. Ahora vamos a instalar el update. ¿Ya? Ese update. Instálelo. Igual es rapidito ese. Hay otros instaladores, por ejemplo, que no tienen este update, que funcionan sin este update. Pero particularmente con este crack, sí ha venido con ese archivito del update. Ustedes saben, los piratas hacen cosas maravillosas para craquear. Idealmente deberíamos utilizar el software con licencia, ¿no? Update le pongo. Sí,
Update. Va a extraer y ya. Listo, póngale finish. Su compu es un poco lenta. Sí, mi compu es un poco vieja también, Inge. Y pues se nota un poquito. Ya. Ahora se va a inicializar, pero otra vez nos va a pedir el registro. No tenemos registro, entonces cuando le parezca eso, Hugo aparece cuando no está craqueado, por si acaso. Con lo que usted ha mostrado es que ya está. Ciérralo. Ahora sí, procedemos al craqueado. Váyase a la carpeta donde está la información. En la carpetita del crack, ábrala. Ya, ese archivo, cópielo. Copiar. Ya, váyase al disco C. Váyase a archivos de programa. Váyase a ArcGIS. Váyase a Pro. En la carpeta BIM. Y ahí cópielo. Péguelo. Control B. Pegar. Ahí le dice reemplazar, le dice sí. ¿Está seguro? Continuar. Lo copia y en teoría ya está. Ahora sí, buscan sus aplicaciones. Ahí está el ArcGIS Pro. Ay, perdón. Aquí está. Ahora sí, ejecútelo. Y crucemos deditos. Otra vez le aparece eso, pero en teoría ya no le tendría que aparecer esa opción para poner el usuario y contraseñas. Ya tendría que aparecerle lo que está. No se preocupe, listo. Ya está. Es lo mismo que tiene Hugo y ya está instalado. Muchas gracias, Inge. Ay, estoy feliz. Perfecto. Entonces ya está grabado cuando instalamos la clase. Bien feliz. Ya, perfecto. Entonces, nos veríamos el siguiente martes en nuestra última clase. Coordinamos en la semana eso de los cursos y tengo que buscarles ejemplitos para que vean también en su trabajo final qué podrían hacer. ¿Ya? Para la siguiente clase yo les voy a pasar el material de tal manera que trabajemos con los mismos datos para que aprendan los procedimientos, porque hay muchos que no han manejado nunca, entonces voy a tratar de hacerlo más específica, digamos, porque igual sí que es otro mundo, tendrían que tomar otro diplomado, que les incito a tomar otro diplomado en sí, que es bastante bueno, pero voy a tratar de ser lo más didáctica posible para resolver ese ejercicio y que puedan replicarlo también, ¿no? Que les dé unas bases de cómo se maneja la información en un sistema de información geográfica, como es en este caso el software ArcGIS Pro. Y entonces con eso habríamos terminado la clase de hoy y nos veríamos el próximo martes y seguimos en coordinación mediante el grupo de WhatsApp. Que tengan una buena noche. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches, Inge. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniera.